Y continuamos con la segunda sesión. Gracias, Juan. La segunda sesión, la reforma política es impostergable. La propuesta para reformar el sistema político para que cumpla eficientemente el rol de representación política y logre legitimidad ante la ciudadanía. Exponen Úrsula Letona, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Panelistas: Alan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Carlos Meléndez, politólogo y doctor en ciencia política. Y comenta y conduce Aurelio Loret de Mola, socio ejecutivo principal de Lex Asesores. Bienvenidos, señores. Muy bien, Aurelio, la sesión es toda tuya. Buenos días a todos. Hoy tenemos un segmento que es realmente interesante. La idea de la reforma política es más grande que lo que vamos a tratar hoy. La puerta para la reforma política es la reforma electoral. Vamos a tener como expositora principal a la doctora Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, al doctor Alan Wagner Tizón, presidente de la Asociación Civil Transparencia, y a Carlos Meléndez, politólogo y doctor en ciencia política. Como decía Juan hace un rato, si uno se informa hoy sobre lo que ocurre, parece que el corto plazo dura una semana, a veces un día. Parece que el mediano plazo dura un mes. Y el largo plazo, a todo tirar, se vence en un año. Pero esa no es la realidad, esa es una suerte de superestructura. Y en un proceso de confrontación permanente del cual creo que todos los peruanos estamos cansados. Es la falta de predictibilidad en las reglas de juego lo que nos provoca esa incómoda sensación de vulnerabilidad, hay veces de estar en un pantano, con instituciones débiles que se desconectan de nosotros y nosotros de ellas. No sé si tenía una pequeña proyección. No es casual, y ayer lo mencionó Salvador del Solar. Gracias. ¿Cuál apretó? Gracias. No es casual, y ayer lo mencionó Salvador del Solar, que en el último reporte de competitividad global del World Economic Forum estemos en la cola y para el tema que nos reúne hoy ocupemos el puesto 116 de 137 países. ¿En qué rubro? Precisamente en el de instituciones. Si excavamos dentro de este rubro, instituciones, ¿cómo andamos en materia de confianza pública en nuestros políticos? Pues en el puesto 126 de 137. Todos, electores y elegidos, estamos desaprobados. Por eso, salir de la cola es una tarea urgente que nos compromete a todos. En este segmento de CADE no vamos a hablar sobre la confrontación en las alturas del poder, ni sobre dónde nos conduce el crecimiento progresivo de esa confrontación. Tampoco sobre la imposibilidad actual de llegar a acuerdos mínimos entre nuestros políticos para realizar o siquiera iniciar las grandes reformas que el Perú necesita, salvo por una de esas reformas,
que es la reforma política, que comienza por la reforma electoral, aquella que resulta más apremiante, que es impostergable y que nuestros políticos tienen que acometer, a riesgo de crear las condiciones para el surgimiento de un loco antisistema en la siguiente elección presidencial. 3 años y medio es un plazo larguísimo en términos políticos. Trataremos el tema entonces haciendo un ejercicio de futurología. Nos preocupa cómo llegaremos al bicentenario de nuestra independencia, es decir, en qué condiciones se llevarán a cabo las elecciones del año 2021. Trataremos el tema porque tenemos claro que no podemos ni queremos repetir la experiencia del 2016. No por sus resultados, que a muchos aquí les pareció auspicioso, aunque ya no piensen lo mismo ahora, sino por lo contradictorias que demostraron ser las normas que rigieron las elecciones presidenciales y congresales, tanto como por su aplicación. Un asunto en particular es ineludible, entre otros que vamos a tratar. ¿Cómo hacemos para que no se cuele dinero sucio en la campaña del 2021? No hay cuerdas separadas, o como dijo ayer Salvador del Solar, no hay lo público y lo privado como dos cosas absolutamente independientes. La política influye de manera determinante en la economía. Resulta urgente una verdadera reforma política capaz de propiciar la construcción de instituciones sólidas y legítimas ante la ciudadanía, así como de afianzar el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Sin reforma política no es posible la estabilidad ni el crecimiento sostenido de la economía. Una genuina reforma política tiene que girar en torno a 3 ejes fundamentales: los partidos políticos, su fortalecimiento, el fortalecimiento de la representación política y las elecciones. Sobre este tema tengo el honor de ceder el uso de la palabra a la doctora Úrsula Letona, congresista y presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la oportunidad de venir a contarles un poco lo que estamos haciendo en la reforma electoral. Gracias a Aurelio y al panel que me acompañan. Esta presentación trata básicamente sobre la reforma política, los 2 puntos sustanciales de esta reforma política que hemos emprendido. Tiene relación básicamente con el financiamiento de partidos políticos y financiamiento de campañas, que hoy ocupa, como ustedes saben, muchos titulares y el tiempo no solamente de los políticos, sino de la ciudadanía en general. Y el otro que tiene que ver con qué personas queremos ver involucradas en la política y qué personas vamos a elegir. Ante esta situación, desde el Congreso, las diversas fuerzas políticas hemos consensuado la necesidad de cerrar el paso definitivo al financiamiento ilegal, en procura de que no vuelva a presentarse la situación que hoy vive nuestro país. Y también porque un financiamiento ilegal nos hace daño tanto a la democracia como a las futuras generaciones, especialmente a los partidos políticos. Hemos hecho un gran esfuerzo de consenso, procurando la mejor fórmula legal. Muchos se preguntarán si es la mejor. Probablemente no lo sea. Probablemente las fórmulas legales que hemos venido aprobando tengan errores, pero también tendremos la oportunidad de corregirlas. La premisa de la que hemos partido para lograr esta reforma ha sido la búsqueda del consenso. Desde la Comisión de Constitución hemos procurado priorizar la necesidad
de lograr ese consenso frente a temas que nos podrían terminar enfrentando. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy una cita del politólogo David van Rysbroek. Estamos en un tiempo en que el interés por la política aumenta por el acceso a redes sociales, pero la confianza en ella disminuye. Significa que crece la brecha entre lo que piensa el ciudadano y lo que hacen los políticos. Es que la reforma política significa justamente la discusión, la generación de espacios de consenso, pero también escuchar qué requiere el ciudadano de a pie. La necesidad de establecer ese consenso implica que este Congreso aprobará las reformas necesarias para nuestro país con 2/3 del número de congresistas, es decir, 87 votos. Ninguna fuerza política hoy representada en el Congreso de la República tiene ese número de congresistas, por lo cual nuevamente incido en la necesidad de generar consensos necesarios para emprender esta reforma. Sin embargo, existió al inicio de esta legislatura la disyuntiva entre la inacción o emprender una reforma en partes, parcial, progresiva, que nos permita alcanzar mayor aceptación tanto en la ciudadanía como en los propios congresistas. La Comisión de Constitución y Reglamento, desde que inició este nuevo Congreso, bajo la presidencia de mi amigo y colega Miguel Ángel Torres, optó por priorizar 8 temas de la reforma electoral. Hoy puedo decir con mucha satisfacción que 6 de los 8 temas planteados han sido aprobados. 2 de ellos han quedado fuera para ser debatidos con posterioridad y tienen que ver con género, paridad y alternancia y con la representación nativa. La Comisión de Constitución a la fecha ha aprobado la inmodificabilidad de normas electorales, el cronograma electoral, el financiamiento de organizaciones políticas, el fortalecimiento de organizaciones políticas, la flexibilización de los requisitos para ser candidatos, el incremento del porcentaje mínimo de votos para ser elegido gobernador y vicegobernador, lo que denominamos la valla regional. En adición a lo expuesto, pudimos aprobar el proyecto de ley que presentó el congresista Héctor Becerril, que se refiere básicamente a desterrar de la clase política a aquellas personas condenadas por delitos de terrorismo y apología al terrorismo. Delitos que sin duda nuestra sociedad condena como graves. Pero además de eso, el Pleno del Congreso de la República logró incluir en este dictamen que hoy ha sido remitido al Poder Ejecutivo 3 delitos más. Es decir, no pueden ser candidatos a cargos de elección popular, además de los terroristas condenados y aquellos que hagan apología al terrorismo, los delincuentes que hayan sido condenados por delitos de corrupción, que tanto daño le ha hecho a nuestro país, los condenados por delitos de violación sexual, que según el índice de criminalidad es un delito recurrente, y finalmente aquellos condenados por tráfico ilícito de drogas. Además, esta prohibición se extiende también a aquellos que tengan prisión preventiva por estos gravísimos delitos. Hoy tenemos 4 leyes publicadas. El día de hoy el presidente de la República promulgó la ley que tiene que ver justamente con el financiamiento público. Hemos aprobado cronograma electoral para tener claro las fechas y quiénes pueden postular. Hemos aprobado la inmodificabilidad de normas electorales, como bien dijo Aurelio, para tener claro cuáles son las reglas de juego en las elecciones del 2018 que están a la vuelta de la esquina. Y hemos aprobado el fortalecimiento de organizaciones políticas, eliminando las organizaciones políticas locales, que eran usadas de trampolín por ciertos caudillos
para comprar una elección, propiciando espacios de corrupción y de caudillismo. Tenemos 2 autógrafas aprobadas y remitidas al Poder Ejecutivo para su promulgación, referidas a la flexibilización de requisitos para ser candidatos y al financiamiento. Una autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que tiene que ver con los impedimentos para ser candidatos, un dictamen en agenda del Pleno referido al incremento del porcentaje mínimo de votos válidos para ser elegido como gobernador y vicegobernador, y finalmente un dictamen que está pendiente de agenda en el Pleno referido a la democracia interna. Sin embargo, esta CADE nos ha planteado no tanto un recuento de lo que hemos hecho, compartir con ustedes lo que viene a futuro. Todo ello estructurado en 3 grandes temas con una mirada transversal. Por ello, pasaré a dar cuenta del estado de estas iniciativas y de estos temas, además de compartir si existen otras iniciativas vinculadas, pero sobre todo la oportunidad en que éstas serán debatidas. El primer macrotema está referido al fortalecimiento de organizaciones políticas, básicamente a la composición de la lista de candidatos y afiliados a organizaciones políticas. Uno de los temas que planteamos con mira esta CADE, con este panel que sí se puso de acuerdo y que sí propició el consenso, fue justamente evaluar la posibilidad de que participen en las listas personas que se encuentren afiliadas, es decir, personas que compartan una ideología común, que tengan los mismos intereses respecto a la política y que emprendan un proyecto político juntos. Sin embargo, esta iniciativa, además de la que presentó el Grupo de Reforma Electoral, presentada por el APRA, mereció varias críticas. La primera, en el sentido de que podía significar una restricción a los derechos de participación política, y la segunda, porque podría generar que se cierre la participación política a otras personas que no necesariamente tienen interés en participar en política, pero que se animan por determinada propuesta o plataforma política que presente el candidato. Y en ese sentido, pese a que el congresista Mulder sustentó la propuesta en la comisión, hemos postergado el debate hacia la aprobación del Código o Ley Electoral con miras a elecciones del 2021. El segundo tema, que tiene que ver con las barreras de entrada, de ingreso a la competencia electoral, básicamente los requisitos de inscripción de organizaciones políticas, y la coyuntura actual puso en entredicho justamente este porcentaje. Hay algunas agrupaciones políticas que vienen recolectando firmas y se presentó un proyecto por parte del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, que si bien plantea que el número de adherentes se aumente a 6.500, también reduce la barrera electoral de acceso a un 3%. El congresista proponente, el congresista Dagmer, aún no ha hecho uso de la sustentación. Deberíamos evaluar este proyecto, ya no con miras a las elecciones del 2018, que como señalé están a la vuelta de la esquina, sino con mira a la reforma política del 2021. Y básicamente, si es que es necesario reemplazar el requisito de la valla o de la adhesión por el número determinado de afiliados o un número mayor de comités de partidos políticos a nivel nacional, nuevamente este tema debiera implicar un amplio debate, un amplio consenso, pero también escuchar lo que piensa el ciudadano de a pie, abrir espacios donde el ciudadano de a pie pueda participar para opinar. El tercer tema, referido a la imposibilidad del retiro de candidatos de una contienda electoral,
Este tema sí se ha debatido con motivo de la reforma del 2018. Hay una iniciativa de Fuerza Popular que propuso la congresista Alcorta eliminar o sancionar con la cancelación del registro de las organizaciones políticas a aquellas que no participasen a nivel nacional. Sin embargo, lo que aprobamos es establecer un plazo máximo hasta el cual se podrá retirar la lista de candidatos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía tenga claro quiénes van a participar en la contienda electoral. El plazo es de 60 días calendarios antes de la elección. Pero además, en caso la agrupación política se retire de la contienda, se computará esta como una participación dentro del proceso electoral que pudiese corresponder. ¿El tema se podrá volver a analizar con motivo de la aprobación del Código Electoral? Sí, no es un tema cerrado, máxime si tenemos en cuenta que en el 2018 la regla aprobada ya va a ser puesta en práctica. El cuarto tema, que tiene que ver con la obligatoriedad de participación en todos los procesos electorales. Adicionalmente al informe del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, hay un proyecto que propuso Alianza por el Progreso para que los partidos políticos participen con listas en la tercera parte de circunscripciones electorales, bajo apercibimiento de cancelar la inscripción. En un primer momento, con ocasión de la aprobación del texto sustitutorio sobre fortalecimiento de organizaciones políticas que debatimos en la comisión, se incluyó una regla para obligar a las organizaciones políticas a presentar lista en todas las circunscripciones electorales o por lo menos en más de la mitad. Lamentablemente, esta propuesta fue descartada y están elaborándose textos o alternativas sustitutorias que podrán ser analizadas con motivo de la aprobación del Código Electoral. Respecto a la modernización de organizaciones políticas y la participación de jóvenes, tanto el grupo de trabajo como las iniciativas legislativas presentadas están más orientadas a constitución de agrupaciones políticas, funcionamiento y supuestos de cancelación de la inscripción. No existen muchas alternativas vinculadas a la participación de los jóvenes, salvo la que presentó la congresista Luciana León para hacer un poco más atractiva la política hacia los jóvenes. Algunos temas referidos a la modernización de los partidos políticos y de las organizaciones políticas han sido aprobados con ocasión del dictamen anterior, pero igual las otras van a ser analizadas con motivo del proyecto de Código Ley Electoral. El segundo macrotema que se planteó está referido a la necesidad de robustecer la representación política, los mecanismos de rendición de cuentas. El Grupo de Trabajo de Reforma Electoral no ha llegado a identificar iniciativas legislativas puntuales que tengan relación con este tema. Lo más cercano que ha llegado a la Comisión de Constitución son propuestas de reforma constitucional vinculadas a la reelección y a cómo la figura de la revocatoria podría ser aplicada solo al caso de autoridades reelectas. Este tema, dado que no fue parte de los temas priorizados, entrarían, al tratarse de reformas constitucionales, en la tercera etapa de la reforma que hemos emprendido. Implica, además, una política pública transversal que requiera no solo a las autoridades elegidas la obligación de rendir cuentas y de un actuar transparente, sino también a cualquier autoridad que ocupe un cargo público.
B, la eliminación del voto preferencial. No hay, por supuesto, en el grupo de reforma electoral alguna propuesta en el entendido que esta medida, la eliminación del voto preferencial, implica una reforma constitucional. Tampoco he visto, y lo compartíamos con el panel, la intención de los miembros del Congreso actual de adoptar una eliminación siquiera progresiva de esta medida, en el entendido que los congresistas que hoy nos representan, todos han sido elegidos bajo este mecanismo. No se ha evidenciado consenso, no hay propuestas legislativas, por lo que hay que recurrir a la academia, a la sociedad civil, para ver qué ha funcionado, al menos en la región, respecto del voto preferencial, y si al menos se podría plantear una eliminación progresiva o por etapas. Desde la Comisión de Constitución vamos a propiciar el debate, la puerta está abierta, no han llegado iniciativas, así que estamos a la espera. El tercer tema, que tiene que ver con las elecciones primarias organizadas obligatoriamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y aquí, además de las propuestas del Grupo de Reforma Electoral, existe un proyecto que presentó Acción Popular para que sea la OMPE la que se encargue de organizar las elecciones, la última etapa de las elecciones de los partidos políticos. Este tema sí ha sido evaluado con motivo de la reforma. Hubo intervenciones en el sentido de que permitir que la OMPE realice y lleve a cabo las elecciones podría ser una interferencia respecto de la independencia de partidos políticos, si además tenemos en cuenta que muchos partidos políticos existen incluso antes que la OMPE. Lo que hemos planteado es que miremos lo que va a suceder en las elecciones del 2018 con la participación y asistencia técnica de la OMPE hacia los partidos políticos, para luego recomendar las mejoras con ocasión de la aprobación del Código Electoral. D, declaraciones juradas de vida, de intereses y sanciones políticas. Además de las propuestas del Grupo de Trabajo de Estudio de Reforma Electoral, hay un proyecto que ha presentado Alianza por el Progreso, que si bien no hace referencia a la exigencia ni a sanciones políticas, tendría alguna relación con este tema. El tema de las declaraciones juradas y sanciones políticas, tanto a partidos políticos como a candidatos, no ha sido abordado en la primera etapa. Quisiéramos ver qué sucede en las elecciones del 2018. En el Congreso venimos constantemente en la Comisión de Ética analizando incongruencias en las hojas de vidas de ciertos congresistas, en algunos casos por errores y en algunos casos por querer ocultar información, y más allá de una sanción ética, debe incluirse una sanción legal. El cuarto tema, la bicameralidad, que aquí hay varios proyectos, el grupo de trabajo tampoco se pronunció sobre este tema, ha presentado proyectos Fuerza Popular, el APRA, Peruanos por el Cambio y también el Poder Ejecutivo. El tema será materia de evaluación en la segunda etapa que vamos a emprender ahora con esta legislatura que culmina en julio del 2018, y básicamente lo que queremos es analizar si la bicameralidad es el mecanismo idóneo para tener leyes mucho más reflexivas, teniendo en cuenta que la población rechaza tajantemente que se incremente el número de congresistas. Hay que analizar y tener en claro si es que las funciones que va a cumplir la Cámara de Senadores y la de Diputados van a ser las mismas que había en nuestra Constitución anterior, si es que es necesario modificar la forma de representatividad, y eso implica una reforma conjunta. La elección de representantes al Congreso de la República en una etapa distinta a la elección presidencial, que tiene que ver básicamente con una propuesta de Peruanos por el Cambio y que señala claramente que debería hacerse en la segunda vuelta, el incremento del número de congresistas, donde también hay iniciativas de varios partidos,
y que nuevamente significa un enfrentamiento con la población. El voto voluntario, que tiene que ver con cómo hacemos para generar mecanismos que nos permitan llegar a hacer de este voto un verdadero reflejo de lo que la intención de la población requiere. Quedamos ahí para iniciar el segundo. Muchas gracias, Úrsula. Gracias. Tiene la palabra ahora el embajador Alan Wagner Tizón, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenos días. Aurelio. Muchas gracias a 20 Julio y a Drago por su invitación a participar y a Aurelio por escogerme también para integrar este panel con tan distinguidas personas en un tema que desde la Asociación Civil Transparencia hemos trabajado mucho, como también en la Comisión Presidencial de Integridad que tuve el honor de participar, es decir, la reforma electoral. Ahora, dentro de la amplitud de temas que abarca la reforma electoral y que Úrsula acaba de informarnos en la manera como han sido procesados en la Comisión de Constitución, un tema nos atrajo principalmente la atención, que fue el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Y en ese sentido, yo quisiera hacer un alcance a la exposición de Úrsula, que me parece importante, ¿no? Si vemos los gastos en las campañas electorales de los procesos del 2006 al 2016, estas son cifras oficiales reportadas por los partidos políticos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. El 2006 fueron 23 millones de soles, el 2016 66 millones de soles. Es decir, en 10 años se han triplicado. Pero además, de esos 66 millones de soles, el 70% fueron gastos en publicidad, 46 millones de soles. Y de esos 46 millones de soles, el 53% fueron gastos en publicidad televisiva, 24 millones y medio de soles. Yo me pregunto, si continúa esta tendencia en el gasto en campañas electorales, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que esto debe merecer una reflexión importante, porque si lo que queremos es colocar una serie de normas que aseguren integridad en los partidos políticos y en sus campañas electorales, impidiendo el ingreso de dinero ilícito, el hecho de que el gasto en las campañas electorales se esté incrementando de una manera tan significativa, pues hace que no solo partidos, sino que candidatos de los partidos en distintos niveles busquen financiamiento a como dé lugar. Yo creo que esto debe merecer una reflexión y tal vez en las dos sucesivas etapas que Úrsula nos ha señalado que aún restan por trabajar en la Comisión de Constitución en este tema, puedan retomarse algunos aspectos que son fundamentales. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las sanciones que ya mencionó, ¿no? En el caso de que se compruebe el ingreso de dinero ilegal en la campaña electoral, sea de un candidato o de un partido. Actualmente, las sanciones son solamente de carácter administrativo, son multas que aplica la OMPE y que nadie paga, porque concluido el proceso electoral e impuesta la multa, simplemente los partidos que permanecieron con implantaciones en el Congreso la desconocen, o simplemente aquellos que desaparecieron porque no alcanzaron la valla electoral se olvidan de ellas. De manera pues que las multas no constituyen un mecanismo eficaz disuasivo, ¿no?, en relación con el uso de, sobre todo estamos hablando de dinero ilegal,
que se incorpora a las campañas electorales. Ahí debería haber una sanción drástica, efectiva, de exclusión del candidato o del partido político en el caso de que se compruebe esto. Y para eso también es necesario algo que hemos propuesto de la Asociación Civil Transparencia, y es que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ¿no?, tenga facultades para rastrear dinero, ¿no?, dinero que se mueva entre los candidatos, ¿no?, y entre los partidos, y poderlo reportar a la OMPE para que la OMPE haga una verificación. Pero para hacer esa verificación también la OMPE debiera recibir de los partidos políticos regularmente en el curso de las campañas electorales informes sobre ingresos y gastos, cosa que lamentablemente la Comisión de Constitución ha eliminado y que sí existía. De acuerdo con la nueva norma, los partidos políticos solamente estarán obligados a informar ingresos y gastos de sus campañas electorales a la OMPE 15 días después de concluido el proceso electoral. Lamentablemente, pensamos de que esto es un retroceso que ojalá pudiera corregirse. Bien, en cuanto a mi otra contribución a este panel, y me quedan 4 minutos, voy a avanzar rápidamente en algo que denominé democracia representativa en la sociedad de la información. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que hay un decaimiento en los partidos políticos y en el sistema de partidos políticos a nivel internacional. Esto no es un problema solamente peruano, es mundial. Y entre otras razones, esto se debe a que la gente ya no se comunica hoy día como antes. Y la manera de hacer política de antes no es eficiente en la actualidad. Y lo que está ocurriendo es una pérdida de representación. Es decir, los representantes y los representados ya no tienen el tipo de vínculo que existía. Y eso es muy grave tratándose de democracias representativas que dejan de representar. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Aparte de esto, existen, como hemos visto, resistencia de partidos políticos a la transparencia. Muchas veces los candidatos elegidos, una vez electos, se desligan de sus votantes. Bueno, las tecnologías de la información pueden venir en nuestra ayuda para ayudar a resolver este problema. Además, hay una inoperancia en los métodos tradicionales. Las semanas de representación, que es el método actual por el cual los parlamentarios, los congresistas, van a sus circunscripciones, que además son enormes. O sea, cada circunscripción es un departamento o una llamada también región, ¿no? Cosa que es algo que habría que revisar, porque representar a esa enorme cantidad de electores es extremadamente difícil. Prueban de que no son un mecanismo efectivo, no se pueden comunicar de manera cabal con sus electores. Y esto además se refleja en la manera como los gobernadores regionales son elegidos. Aquí tenemos un breve gráfico donde vemos la representación en el Congreso y los gobiernos regionales, ¿no? Y vemos claramente cómo el partido mayoritario tiene el menor número de gobernadores regionales. Esto no favorece la gobernabilidad. Ahora, por otro lado, es interesante ver que hay un incremento en el uso de métodos modernos por los partidos políticos. 126 congresistas usan Twitter, 124 usan Facebook, 100% de líderes políticos usan ambos medios, pero los usan como un medio más bien de información y propaganda. Lo interesante sería utilizarlo como medio de comunicación con los electores. Hay 10 criterios que Transparencia presentó el año 2015 para el debate político en las redes sociales. Aquí están, no los voy a leer porque me queda 1 minuto 29. Y otra cosa que tenemos que hacer es superar, para poder hacer uso de los sistemas modernos, de las tecnologías de información, superar la llamada brecha digital. En este cuadro podemos ver claramente cómo hay ciertas regiones del país donde sencillamente no llega el Internet. Si queremos mejorar la representación política y el contacto con los electores, ¿no?, a través de la tecnología de la información, tenemos que asegurar que llegue señal de Internet en todo el territorio nacional.
Bueno, ayer escuchábamos al señor Cordeiro diciéndonos de que gracias a Google, me parece, dentro de pocos años vamos a tener Internet mundial. Ojalá que sea así, pero en todo caso esta brecha digital es algo que tenemos que superar rápidamente. Hay partidos políticos que ya están trabajando, ¿no?, en otros países sobre bases digitales. En Argentina hay llamado el partido de la red. No es que sea el ejemplo que tenemos que adoptar, porque es un partido así un poco loco, ¿no?, pero que solamente trabaja en la red y que hace consultas en línea para sus votaciones. Bueno, algo alucinante, pero ya está ocurriendo. Además, el llamado partido pirata en Suecia, Alemania, Islandia y un partido digital en Uruguay. Bien, lo que nosotros quisiéramos proponer, para concluir en el minuto que me falta, es un proyecto que se llama Democracia en Red, ampliar el ancho de banda de la democracia, y para esto lo que proponemos es una alianza entre IPAE, el Instituto IDEA, que es un organismo internacional, y Transparencia, para trabajar este tema del uso de las nuevas tecnologías en la mejora de la representación, es decir, de nuestra democracia representativa. Muchas gracias. Periodista, politólogo y doctor en ciencia política. Gracias. Buenos días. El tipo de crisis política, el nivel de crisis política que tenemos en el país es muy similar a la crisis económica que tuvimos en la década del 80. Por lo tanto, tenemos dos opciones. O continuar a través de paquetazos, de reformas parciales, de parches, o hacer un shock institucional, similar al shock de ajuste que se hizo en la economía en la década del 90. Voy a centrar mi presentación haciendo una crítica conceptual y constructiva a la idea de reforma política que tenemos que trabajar. Para ello, ahora sí, es el verde grandazo. Para ello voy a comenzar, bueno, soy doctor, tengo que comenzar por un diagnóstico, ¿no? Entonces, para hacer este diagnóstico, voy a tomar los puntos de referencia que hizo Aurelio acerca de trabajar tres temas: representación, fortalecimiento de partidos, normas firmes y claras. Pero después del diagnóstico quiero hacer algunas propuestas que son originales y algunas propuestas de perspectiva comparada y luego finalizar con las conclusiones. ¿Ok? El tipo de situación que vivimos en el Perú es un escenario de post-colapso partidario. Es decir, no solamente colapsó un partido político, sino colapsaron todos los partidos políticos del espectro, desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Esa situación es muy inédita y muy rara en el mundo. Solamente ha pasado en 5 países nada más. A nivel de representación hay que concebir al peruano promedio en una situación de desafección política. Yo discrepo con aquellos que dicen que tenemos una ciudadanía sin república. Yo creo que antes que ciudadanos, los que tenemos son informales. La informalidad ha calado mucho en el individuo promedio peruano y, de hecho, somos el país de ingreso medio con mayor informalidad en el mundo. Esta informalidad se vive a través de una suerte de ética antiestatal. Hay una suerte de etos anti-Estado en el cual la gente rechaza y corre del Estado. Los lemas y los hashtags tan perversos como Maldita Sunat, por ejemplo, son la evidencia de este etos anti-estatal. Vivimos en una sociedad individualista y el nivel de participación y de membresía en los partidos políticos es muy bajo. Por eso, yo creo que los partidos políticos no van a ser lo que alguna vez fueron. Quitémonos de la imagen de estos partidos organizados, estructurados, que quizás hubo en el pasado, a veces no lo sabemos, sino pensemos en partidos light, ¿ok? Que no necesariamente es algo malo, lo light es algo positivo, de hecho. Cuando yo doy mis clases en Chile, yo enseño en Chile, le digo a mis alumnos chilenos, vengo del futuro. Ellos me quedan mirando y le digo, sí, el futuro es feo. ¿Por qué? Porque en el futuro, que es el Perú, la crisis de partidos políticos ha llevado a un nivel extremo. ¿Ok? La crisis, la desafección política, que es un fenómeno mundial,
Todos los países van a terminar pareciéndose a los partidos políticos, entre comillas, en el Perú. Por eso, ¿cómo son los partidos en la actualidad, los partidos light? Son partidos donde la identidad va a ser más importante que la organización, donde los antis son más importantes que los pros y donde existen sustitutos partidarios en vez de organizaciones. Se arman partidos en torno a iglesias, universidades, inclusive bandas criminales como en algunas zonas del país. Y lo que ha estado rentando en la clase política peruana es una suerte de mercantilismo político. Desde el año 2001 en adelante, esta democracia sin partidos, lo que es finalmente es una suerte de, para hacer la comparación con la economía, un mercantilismo político. Clubs de organizaciones políticas que buscan los votos, pero que no rinden cuentas y que utilizan las reglas electorales para beneficio propio, aunque estemos hablando de distritos electorales desfasados y con penetración de poderes ilegales. Pero ok, el diagnóstico más o menos ustedes ya lo saben, lo que hay que hacer entonces es pensar en reformas. El primer reto es cómo representar la informalidad. Para ello creo que hay que flexibilizar la obligatoriedad de la membresía. No hay que pensar en militantes, no hay que pensar en miembros necesariamente. El militante partidario es una figura que va en desaparición. Lo que hay que pensar son en partidos políticos que logren captar y que logren atraer a voluntarios. ¿Ok? Y por lo tanto hay que hacer los partidos políticos activos y siempre en relación con su entorno. Hay que pensar mucho, justamente, más que en comités partidarios, estos locales que sabemos que en la práctica no existen, hay que pensar como requisitos en actividades, en asambleas, en acciones de voluntariado como requisito principal de los partidos políticos. Por ejemplo, ¿qué? Hacer primarias abiertas como se hacen en otros países, hacer consultas, ya sean vinculantes o no, en issues, por ejemplo, sobre legalización de la marihuana, por ejemplo, sobre unión civil. Este tipo de consultas ayuda mucho a que los partidos se relacionen con los temas que se debaten en la opinión pública. Además, hay que repensar muy bien el voto voluntario. Fíjense en Chile o en Colombia cómo el voto voluntario ha hecho que la participación electoral caiga. En Chile, en las presidenciales, la participación fue del 47%, pero en las municipales 35%. Lo mismo pasó en Colombia. Ojo con eso. Y lo que necesitamos es que los partidos también estén relacionados con todas aquellas actividades de participación ciudadana, como son las revocatorias, los plebiscitos y las rendiciones de cuentas. ¿Se pueden fortalecer los partidos light? Claro. ¿Cómo así? Hacer que los partidos tengan participación obligatoria en todos los comicios, ya sean municipales, provinciales, regionales. Partidos que no participan o que se abstienen en un proceso electoral su inscripción debería ser cancelada. Hay que promover, en vez de pensar un enfrentamiento entre movimientos regionales y partidos nacionales, hay que promover más bien unas alianzas. En otros países, por ejemplo, un candidato puede ir con dos logos, con el logo del movimiento regional y con el logo del partido político nacional a la vez. Hay que pensar en estas estrategias de colaboración. Y hay que pensar también en organismos que apunten a fortalecer a estos partidos políticos desde afuera, como son, por ejemplo, los think tanks, que son estos grupos de especialistas, que, por ejemplo, en países como en Chile, existen 24 think tanks ideológicos, además de otros think tanks políticos. De esos 24 think tanks ideológicos en Chile, 14 de ellos están vinculados a los partidos políticos. ¿Por qué el financiamiento público o el financiamiento inclusive privado de los sectores empresariales no debe ir necesariamente directamente a los partidos políticos, sino a estos think tanks, que son estas instancias de elaboración de políticas y de propuestas legislativas que ayuden a los partidos políticos? Pero así como se piensan en think tanks, también hay que pensar en do tanks, en organizaciones de voluntarios, tipo Techo para mi país, organizaciones cívicas que logren estar vinculados precisamente con iniciativas de los partidos políticos. Este tipo de acción que los partidos políticos realizan, por ejemplo, en circunstancias de reconstrucción, movilizando a la ciudadanía, podría hacerse a través de estos do tanks, como lo digo. Y finalmente hay que debatir también las leyes, el sistema legal que rige y pensar más en grande. Sé que hay un debate acerca de que si debe hacerse un distrito unicameral o un distrito bicameral. Y creo que hay un debate previo, que es cómo hacemos el rediseño de los distritos electorales.
Los distritos electorales en el Perú provienen del siglo XIX, ya han caducado. Hay que pensar en nuevos distritos electorales, no necesariamente nuevos departamentos, ojo, sino distritos electorales mucho más pequeños. No existe evidencia de que un parlamento con una o dos cámaras disminuya la crisis de representación, pero sí existe evidencia que distritos más pequeños acercan al parlamentario con la ciudadanía. ¿Y en base a qué vamos a crear estos distritos más pequeños? En base a los clústeres económicos. Hay que darle representación política a la dinámica económica y social del país. Si existen clústeres en la costa de Ancash que son diferentes al Callejón de Huaylas, hay que darle la representación política a esos clústeres económicos. Y con distritos electorales más pequeños, donde se eligen uno o dos representantes, las listas preferenciales o las listas cerradas pierden sentido. Pierde sentido que vaya el número 1 o el número 2. Y además se logra hacer una paridad excepcional, una ley de cuotas donde 1 es hombre o mujer y 2 viceversa. Es decir, se puede inclusive ayudar a la paridad de género. Con ese tipo de reformas que incluyen, por ejemplo, publicidad estatal solamente a través de los medios televisivos, solamente a través de las franjas y evitar publicidad de los partidos políticos fuera de ellas, como se hace en Chile, ayudaríamos a tener un mayor control en la economía. Por eso yo quiero poner el reto. Propongo a la congresista letona y a la Comisión de Constitución pensar en esta suerte de dos opciones que tenemos. Vamos a ir por el camino de los paquetazos, que son parches, que son las premisas de siempre donde pensamos en ciudadanos republicanos o pensamos en el corto plazo, que son las elecciones, o hay que pensar mejor en un shock institucional, ¿ok? En propuestas de ley que no solamente tengan que ver con la ley electoral, sino también con la ley de partidos políticos, con la descentralización, con los mecanismos de participación ciudadana. Hay que pensar en una reforma paralela y simultánea de todos estos marcos legislativos. Lo que necesita el país ante la crisis política tan grave, más que reformas parciales, más que reformas de corto alcance, es pensar, y propongo al auditorio pensar en un shock institucional para salir de la situación en la que estamos. Y ojalá de salir así positivamente en un shock, nos podría ir, como dijo alguna vez algún político en el país, que Dios nos ayude con ese shock institucional. Muchas gracias. Sean rápidas para que podamos tener estos 3 puntos de vista en este esfuerzo de convergencia que hacemos esta mañana. La primera pregunta sale de la exposición de Carlos, ¿no? Vamos, en primer lugar, creo que todos estamos de acuerdo, a una reforma política, a una reforma electoral grande, completa. Distritos electorales más pequeños, representación real, distritos uninominales, transversales en términos de intereses económicos, locales, regionales. Me encantaría que Carlos acompañe a la comisión en las reformas que estamos trabajando, y empecé la exposición hablando justamente de los consensos. Para cualquier reforma necesitamos 2/3 del número de congresistas, 87 votos, y lamentablemente si no generamos estos espacios, si no dejamos los escritorios cómodos, si nos involucramos en política, si no empezamos a hacer debate, es bien difícil que podamos alcanzar una reforma de este tipo. Lo que ha hecho la Comisión es priorizar la reforma hacia el 2018 y dejando el espacio para el debate hacia la reforma del 2021, donde necesariamente cada reforma deberá estar articulada con las otras. El proceso de descentralización es un proceso estrictamente político y por ende no puede ser ajeno al proceso de reforma electoral. Tienen que trabajarse en conjunto. Alan, por favor. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Carlos en el sentido de ir hacia una reforma política integral, de la cual la reforma electoral es parte de ella. Ahora, por otro lado, en lo que hace a la reforma electoral,
Úrsula nos ha explicado que por un método de trabajo, la Comisión de Constitución escogió un número de temas que pudieran ser trabajados en el tiempo disponible con vistas a las elecciones del próximo año, elecciones de gobernadores y de alcaldes, pero que el objetivo es tener un estatuto electoral, ¿no? De manera que yo creo que hay que trabajar hacia eso, pero hay que iría un poco más al fondo de los temas. Este dato que les he mencionado sobre la manera como se incrementa el gasto, ¿no?, de las campañas electorales, yo creo que es algo que es extremadamente importante, ¿no? Y eso nos debe hacer reflexionar para ver alternativas. De hecho, como mencionó Carlos, Chile, por ejemplo, ha cancelado lo que es la propaganda televisiva y ha hecho una franja electoral, lo que nosotros llamamos franja electoral sustantiva, donde realmente los partidos, los candidatos participan, ¿no?, a plenitud, no como nuestra esmirriada franja electoral, que la verdad es que a los partidos les interesa muy poco, o digamos otros países como es el caso de Canadá, donde simplemente no hay financiamiento privado en las campañas electorales y todo es financiamiento público, bueno, a través de un sistema muy sofisticado, muy bien pensado. Bueno, hay experiencias sobre cómo reducir el costo de las campañas electorales y yo creo que debemos estudiarlas porque tal como vamos, yo creo que no vamos bien y por otro lado estamos creando las bases para que haya ingreso de dinero ilegal en las campañas políticas. Carlos. Sí, yo creo que efectivamente cuando la Comisión de Constitución empieza con el encargo de hacer la reforma electoral, tiene determinados tiempos, hay determinados pasos que hacer y obviamente hay que comenzar por un lado y creo que está muy bien en comenzar por una reforma electoral, pero creo que hay que no perder de vista cuáles son los otros entramados legales que merecen también ser pensados en reformas simultáneas. Efectivamente, la descentralización es un tema político, pero si no pensamos en coordinación las reformas electorales con la descentralización política, con los mecanismos de participación ciudadana y con la ley de partidos políticos, creo que los avances que se hacen van a lograr efectos perversos. ¿En qué sentido? Los actores políticos se adaptan. ¿Ok? Entonces, si tú haces un cambio, los actores políticos van a tratar, siguiendo esta lógica antiestatal, de sacarle la vuelta a la ley. ¿Ok? Y al tratar de sacarle la vuelta a la ley, hay que de algún modo, lamentablemente, acorralar a estas prácticas informales e ilegales. Y para acorralarlos, lo que se necesita precisamente es pensar en reformas simultáneas. La descentralización política tiene que ponerse también en el centro del debate. Y la descentralización política va más allá de pensar en obras por impuestos. La descentralización política va por pensar cuál es el mapa del Perú que queremos para el siglo XXI. Si la Iglesia y los militares tienen sus propias jurisdicciones administrativas que les permiten administrar muy bien sus funciones, la representación política también requiere su propia distritalización. No estoy diciendo que cambiemos las regiones, que cambiemos las divisiones políticas, porque existen identidades fuertes. Ya sabemos que Huancavelica no va a querer ser una región autónoma, pero sí hay que darle una viabilidad a los clústeres económicos y a los clústeres sociales que requieren tener una representación política en sí. Gracias, Carlos. Barreras de entrada razonables no tenemos. Y obviamente los partidos tienen que estar obligados a participar en las elecciones. No, lo que no podemos tener es un club o un cártel de partidos inscritos que se inscribieron con unas reglas de juego relativamente fáciles. Una barrera de entrada altísima, creo que son 750.000 hoy. Y luego no tenemos obligación de que el que no participa se vaya. ¿Tu opinión sobre eso, Úrsula, por favor? En esta primera etapa sí se ha tocado el tema. Hemos establecido la obligación de los partidos políticos de emprender esta reforma al interior y por eso la eliminación de los movimientos regionales para generar esa alianza, de los movimientos locales, perdón, para generar esa alianza entre el buen vecino, el movimiento regional y el partido político. Si bien
la valla de ingreso o de acceso hoy es alta en comparación con la región, estamos en un promedio, y este tema, el único proyecto que ha existido es el de Mauricio Mulder. Entendemos que se puede revisar, yo siento consenso en la comisión, sin embargo creemos que no es el punto principal. El punto principal para generar mejores partidos políticos es justamente cómo hacemos que estos partidos políticos tengan representación nacional, cómo hacemos que los partidos políticos salgan a las regiones, a los municipios, y no es a través de una ley, es propiciando espacios. Por eso es que el financiamiento público es importante. Es la primera elección donde tenemos financiamiento público. Por eso es que el tope de los aportes y la eliminación de los aportes de personas jurídicas es importante, porque destierran la posibilidad de financiamiento indebido. La bancarización de los aportes es importante porque nos va a permitir a nivel nacional tener mayor control. Y por el otro lado, la eliminación de la posibilidad de que personas condenadas accedan a cargos de elección popular distorsionando esa voluntad popular. Esos tres puntos que hemos priorizado, el financiamiento, quiénes van y cómo hacemos que los partidos participen a nivel nacional, son pilares que nos van a permitir arrancar con una reforma a largo plazo. Bueno, precisamente la calidad de los candidatos era uno de los temas que nos preocupaba en la Asociación Civil Transparencia, y realmente saludamos el hecho de que el Congreso haya acogido esta propuesta de que no puedan ser candidatos aquellas personas que han sido condenados por delitos graves, ¿no? Llámese narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. Corrupción, por cierto. Yo creo que eso es un paso muy importante. Ahora, el proyecto aprobado también contempla que no puedan recibirse contribuciones de personas que hayan sido condenadas por delitos graves. Sin embargo, la manera de llevar esto a la práctica lo remite al Poder Judicial, quien debe informar a las entidades bancarias, ¿no?, cuáles son aquellas personas, aquellos candidatos que tienen esas condenas sobre su cabeza, ¿no?, para que sean las entidades bancarias las responsables de no recibir los aportes de estas personas. Yo creo que eso como que no salió bien, Úrsula, ¿no? Eso habría que mejorarlo, porque claro, esa es una manera como se meten los dineros ilícitos en las campañas electorales. Realmente, Juan de la Puente en su intervención inicial nos ha dado unos datos de enorme valor sobre lo extendido que está la corrupción en función de la representación política, ¿no? Y eso es algo gravísimo. Hay 5.000 y pico de personas, ¿no?, que están siendo investigadas y enjuiciadas por corrupción. Sencillamente tenemos que tomar conciencia de que dentro del universo de temas que comprende una reforma electoral, el aspecto vinculado al financiamiento de los partidos políticos y a tomar todas las seguridades posibles para evitar el ingreso de dinero ilegal en las campañas es extremadamente importante. Ya en el sistema financiero peruano, y eso lo saben mejor los empresarios aquí presentes, hay mucho dinero ilegal, de muchas fuentes. Hay demasiado dinero ilegal, ¿no? Y esto es muy fácil que se meta en la política y ya empieza a tener signos, ¿no? No quisiéramos tener congresistas que en lugar de representar, ¿no?, a los ciudadanos, terminan representando intereses corruptos. Gracias, Alan. Carlos. Con respecto a las barreras de entrada para los partidos, quisiera aclarar que, y espero que no se me malinterprete cuando hablo de los partidos light. Los partidos light no significan partidos débiles, ojo, significa de que hay que ser de hecho exigentes con los partidos light. Pero no hay que ser exigentes a través de lo cual los partidos políticos han sabido cómo sacarle la vuelta a la ley.
Las firmas de adherentes y la instalación de comités provinciales sabemos que es un requisito, entre comillas, que fácilmente cualquier partido político débil lo puede cumplir. Creo que hay que pedirles a los partidos LAI, más que cuestiones formales, actividades reales, como por ejemplo asambleas, reuniones. Hay que pedirles como requisito vida partidaria. Y esa vida partidaria no pensando exclusivamente en 30, 40 personas que se reúnan una vez al año todos los meses. ¿Por qué? Porque la vida social y la vida de los partidos políticos también es dinámica. La gente es muy volátil, cambia de preferencias, entra y sale dentro de las organizaciones, lo cual permite también exigir. Por eso, pensar en los partidos políticos como organizaciones activas, pero no necesariamente siempre con las mismas personas, sino por eso la idea de simpatizante, la idea de voluntario, habría que pensarla como un requisito fundamental para fortalecer a estos partidos políticos del siglo XXI. Les pido que me ayuden porque me quedan 2 preguntas. Una, retorno a la bicameralidad. A la bicameralidad. Y lo digo por una razón. Cuando pasamos de la bicameralidad a la unicameralidad, lo que ocurrió fue que en la Cámara esta única se aprueba una ley, debiera haber 7 días donde los parlamentarios piensan, meditan, se salen un poco del calor de la discusión, y luego vuelven a votar, hay una segunda votación. Pero yo tengo registrados acá, en el mes de noviembre, o sea, este mes que está terminando, creo que 14 casos en los cuales se para el presidente de la comisión y dice que se exonere de la segunda votación. O sea, son todos proyectos aprobados al calor de la discusión y el debate político. ¿Por qué no bicameralidad? Lo más rápido que podamos, por favor. Yo he opinado personalmente, no como Fuerza Popular, que hay que evaluar el retorno a la bicameralidad, pero haciendo un match entre lo que quiere el ciudadano de a pie y lo que quiere quienes tenemos la obligación de aprobarlo. Y acá hay un conflicto, porque cuando tú hablas de bicameralidad y de la necesidad de tener estas leyes o un proceso de aprobación mucho más reflexivo del que tenemos hoy, no se condice con lo que sucede. Tú has hablado de 14 casos, Aurelio, en el Congreso. Yo he sido testigo de excepción que en el marco de la reforma electoral, un dictamen que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, no solo ha tenido doble votación, sino he tenido que sustentar hasta 4 veces el dictamen en el Pleno. Entonces, sí hay leyes que tienen procesos reflexivos y hay leyes en las cuales si hay unanimidad, si hay consenso, se aprueban incluso en el mismo día. Yo creo que los partidos políticos que hoy estamos representados en el Congreso y además que tenemos, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, una amplia mayoría y que incluso en este mismo recinto la lideresa del partido, Keiko Fujimori, se comprometió a impulsar la reforma política, hemos cumplido, hemos priorizado la agenda de la reforma política electoral con miras al proceso 2018 y ratificamos nuestro compromiso de que esta reforma continúe con rumbo al bicentenario. Ayúdenme con el tiempo. Nos queda poquito y una pregunta más. Yo soy partidario de la bicameralidad. Tuve oportunidad de experimentarla, ¿no?, en los inicios de mi carrera profesional. Y yo creo que es absolutamente indispensable. Ahora, eso significa cambiar las circunscripciones electorales. O sea, la Cámara Política, ¿no?, debe tener otra manera de ser elegida. Debe haber un mayor número de representantes en la Cámara Política, o sea, en la Cámara de Diputados. 130 actualmente no están en consonancia con la población peruana, con el censo electoral, ¿no? Y por otro lado, deben establecerse normas de actuación de lo que sería el Senado. Hay experiencias internacionales también muy interesantes que permiten formas de trabajo del Senado que no tienen, digamos, un estorbo en el proceso legislativo. Carlos. Hay que debatir sobre el tema, hay que preguntarnos para qué queremos bicameralidad. ¿Para mejorar la representación o para mejorar la reflexión legislativa? Para mejorar la representación no hay evidencia que nos digan si el Congreso de una Cámara o el Congreso de 2 cámaras es más representativa. Para mejorar la reflexión sí hay evidencia de la que bicameralidad es mejor. Pero se puede conseguir mejor reflexión sin bicameralidad también.
pero es un tema abierto para el debate. Mi última pregunta voy a pedir que la pongan en un Twitter para todo el auditorio, porque ya no nos queda tiempo. Pero creo que es fundamental. ¿Por qué no elegir el Congreso en la segunda vuelta o después de la segunda vuelta? ¿Por qué no permitir que en la primera vuelta electoral se discutan los grandes temas entre los candidatos a la presidencia? ¿Por qué hemos importado mal de Francia el balotaje, es decir, segunda vuelta, pero con Congreso en la primera y con voto preferencial? Les dejo el tema, les pido un tuit a todo el auditorio sobre esto que me parece fundamental. Muchas gracias a los tres y muchas gracias al auditorio por su atención. Muy bien. Bueno. Chicos. Al lado.